Padre Dios, Señor, yo te pido que tú seas obrando en este momento, Señor. Dios, que tú seas tomando el control de mi vida, de mi boca, Señor, mi mente, mi corazón, Dios, para que yo pueda, Señor, ser un instrumento útil en tus manos, Dios, y servir, Señor, de canal para que tu pueblo, Señor, sea bendecido, para que tu iglesia, Señor, sea alimentada, Señor, con la palabra viva y eficaz, Señor, con el sustento de nuestras almas, que es tu palabra, Señor. Dios, trae revelación a nuestras vidas, trae paz, Señor, trae palabra de conocimiento, Señor, a nuestras vidas, Dios. Atamos, Señor, todo aquello que sea antagónico, Señor, todo espíritu distractor, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Padre. A todo espíritu, Señor, que se esté moviendo, Señor, en las aires, acá afuera, Señor, tratando de distraer todo vehículo, Señor. Todo aquello, Señor, que quiera perturbar, Señor, el conocimiento, Dios, de Cristo, lo atamos y lo ponemos a tus pies. Gracias, Rey, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues esta semana estudiamos el libro de los Hebreos, pero ayer que estábamos precisamente allá en la misión, Dios me inquietaba acerca de dos palabras que pudieran parecer muy similares, pero que son diferentes. Y una es fe y otra es fidelidad. A veces podríamos pensar fe y fidelidad, bueno, parecen similares, pero hoy vamos a estudiar acerca de esto. Y hoy no voy a empezar en el libro que estamos estudiando, hoy voy a empezar en el Salmo 34. Y después iremos al libro de los Hebreos, ahí tocaremos algunos puntos. Pero hoy vamos a empezar en el Salmo 34. ¿Sí? Ok, entonces Salmo 34:1 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en su boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hasta ahí vamos a detenernos. El autor es David. Y lo primero que nos invita a hacer David en este salmo es a bendecir a Dios en todo tiempo. Sin importar circunstancias, sin importar cualquier otra cosa. Nada es más importante o nada debe tomar el lugar o el tiempo que nosotros dedicamos a Dios. Por eso dice aquí: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En la mañana, en la noche, al mediodía, en la tarde, cuando estoy comiendo, cuando estoy disfrutando de un tiempo con mis hijos, ¿verdad? Cuando estoy trabajando, en todo tiempo yo debo bendecir a Jehová. Dice que su alabanza, y vamos a ver qué es la alabanza, dice el Hebreos 13. ¿Sí? Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿qué es la alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Simplemente el reconocer que Dios es Señor, que Dios es nuestro Creador, que Dios es nuestro Redentor, que Dios es todo para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tiene que estar siempre en nuestras mentes y en nuestras bocas. Bendecid a Jehová. Pueblos todos, naciones todas, ¿verdad? Alabar a Dios con júbilo. ¿Qué pasa cuando nosotros alabamos al Señor? Dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando nosotros alabamos y glorificamos a Dios, no solo tiene un efecto para nuestras vidas, sino que también en la de los demás. Nosotros transmitimos, dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero cuando nosotros estamos alabando a Dios, estamos dándole gloria a Dios de las cosas buenas y maravillosas que hace en nuestras vidas. Señor, gracias por este bello día que tú me has dado, gracias por la salud,
Gracias por las fuerzas. Gracias por mis hijos. Gracias por el trabajo que yo tengo. Bendigo este trabajo. Gracias por que tú me das la sabiduría para llevarlo a cabo y para que sea bien. Y cuando nosotros entonces glorificamos o bendecimos a Dios, nuestra alma es alimentada, pero también los que están alrededor, al escuchar, son sustentados sus almas y se alegran. Dice, el que es manso se va a alegrar. Y aquel que es humilde de corazón y que va a escuchar y va a decir, pues sí, tiene razón, Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces, él se va a alegrar juntamente con nosotros. Y bueno, el versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Es agradable cuando juntos nosotros adoramos a Dios. Puedes tener tu tiempo de alabanza, tu tiempo de adoración a Dios en tu casa, a solas, pero aún es mejor cuando juntos, ¿verdad? En una sola voz, así como estábamos hace ratito, exaltamos y adoramos, y se oye, y se siente hermoso cuando nosotros podemos alabar y glorificar a Dios con todo nuestro ser, en libertad. Eso es algo importante, ¿no? Cuando nosotros podemos en libertad adorar a Dios. Ahora, dice el salmista que lo debemos de bendecir en todo tiempo. ¿Saben cuándo escribió David este salmo? Este salmo dice la palabra que era cuando David estaba siendo perseguido y estaba enfrente del rey Abimelech, y dice la palabra que David se hizo como si estuviera loco a fin de que no lo atraparan y lo mataran. Entonces él se hizo como loco, ¿verdad? Y empezó a hacer locuras ahí en la ciudad, y entonces lo tomaron por loco y Abimelech dijo que salga este loco de aquí. Y por eso fue que no lo mataron. En ese tiempo escribe David este salmo. No estaba él en paz, no estaba él en su trono, ¿verdad? En su palacio, disfrutando de todas las cosas buenas que Dios le había dado. No, estaba en un tiempo de persecución, estaba en un tiempo de angustia, de lucha. Pero aún ahí, David encuentra en su corazón, en su espíritu, el poder escribirnos y decirnos, bendice al Señor en todo tiempo. Y tal era la situación que nos dice en el versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Quiero quedarme ahorita con esta palabra. Lo primero es, busque al Señor. ¿Podemos ir al Mateo 7:7, por favor? Mateo 7:7. ¿Sí? Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces aquí David dice, busqué al Señor. En el Evangelio nos dice, pedid, se os dará, buscad, hallaréis, tocad y se os abrirá. Es una promesa de parte de Dios. Siempre Dios está cercano a aquellos que le buscan. Siempre Dios está cercano a aquellos que están dispuestos a recibir algo de parte de Él. Dice en el Hebreos 11:6, dice, lo quiero leer textualmente porque luego mis paráfrasis salen chuecas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen.
¿Sí? Entonces, tocad, se os abrirá, buscad, hallaréis, pedir, no, es decir, llamar y se os abrirá. Fe. Este David dice, busqué al Señor y Él me respondió. Dice, y me libró de todos mis temores. Dice la palabra que el amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto es el amor de Dios. Si yo tengo la fe en el Hijo de Dios, yo puedo recibir de Él la paz que yo necesito para mi alma. La paz que yo necesito para mi corazón. Toda angustia, todo temor va a salir de mi vida en la medida en que yo tenga fe en el Hijo de Dios. Dice ahí, poner vuestra fe en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Él es el que toma nuestra fe. Es como la materia prima con la cual Dios obra y hace milagros. Jesús no pudo hacer milagros en donde no halló fe. Pero en donde halló fe, Él obró poderosamente. Y no se necesitaba ser un judío para recibir de Dios un milagro. Vino una mujer a la cual le dijo, mi hija está enferma, y le dijo, no está bien darle a los perrillos lo que es de los hijos. Pero ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae, de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Qué le dijo Jesús? Grande es tu fe. Sea hecho como tú has pedido. O aquel centurión, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Yo sé que tú eres un hombre de autoridad, yo también lo soy, y tengo hombres bajo mi cargo, y si yo le digo a aquel ve, va, y si le digo a aquel ven, viene. Dice, solo di la palabra, y mi siervo será sanado. ¿Y qué dijo Jesús? No he hallado fe tan grande en Israel como en este mundo. Fe. El libro de los Hebreos, si esta semana estudiamos, prácticamente la segunda parte es fe. Fe, fe, fe. Es de lo que nos habla el libro de los Hebreos. Y entonces aquí David nos está enseñando, dice, bueno, hay que alabar y adorar a Dios a pesar de cualquier circunstancia. Pero, sobre todas las cosas, dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Dice la palabra que Él está atento a aquellos que claman. Su oído está atento. Dice, Él no está lejos. Él no se ha apartado. Cuando le dijo a Israel, lo que pasa es que sus pecados son los que han puesto o han abierto un abismo entre ustedes y Dios. Pero Dios no está lejano. Dios está cercano para escucharnos, para oírnos. Y ahora quisiera que leyéramos entonces el versículo 6 del Salmo 34. Salmo 34, versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí usa otra palabra David. Primeramente dice, busqué a Jehová y él me oyó. Pero ahora dice, este pobre clamó y Jehová oyó. Clamar es prácticamente gritar. Es pedir, pero en una desesperación, en un anhelo, en un deseo fuerte. Cuando tú ya eres la única solución o el único lugar al que puedes ir, ese es el tipo de clamor del que está hablando aquí David. Este pobre clamó. Él ve su situación en persona y por eso dice este pobre. Delante de Dios somos humildes. ¿Qué somos? Dice la palabra, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Entonces dice, este pobre clamó, gritó, pidió socorro, auxilio al Dios Todopoderoso y él oyó. Vayamos a Jeremías 33. Jeremías 33.
¿Sí? Dice el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad. Gracias. Y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. ¿Por qué vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Entonces, dice la palabra, hay una promesa: clama a mí y yo te responderé. Vamos a rezar al Salmo 34. Cuando buscó a Jehová, dice que lo libró de sus temores. Mas cuando clamó, lo libró de sus angustias. Un temor es algo que tú piensas que pueda pasar. Les daba yo testimonio el día de ayer que estábamos desayunando de toda esta situación que está pasando con el cambio de gobierno. Hay gente angustiada, desesperada. Hay gente temerosa de saber qué es lo que va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con sus trabajos? Obviamente el trabajo implica el bienestar de la familia. Pero aquí hay una promesa. Para aquel que está en temor, dice: busca a Jehová y Él te va a oír. Pero hay que buscarlo de todo corazón. Pero el que está angustiado es el que ya está dentro de un problema. Una cosa es temer que pase algo, y otra cosa es que estés angustiado porque ya estás en la situación. Estás en una enfermedad, no tienes tal vez para la medicina, no tienes para el médico, no tienes para llevar a tu casa sustento. Eso ya es angustia. Es que ya tienes el problema encima y no encuentras solución a él. Para eso dice Dios que hay que clamar. No solo hay que buscar, no solo hay que acercarnos a Dios, sino que hay que clamar. Pero ahí en el Jeremías 33 dice que ese clamor dice que venía con medicina, ¿sí?, para sus cuerpos, para sus vidas, pero también traía otra cosa: perdón para los pecados que se hubieran cometido. Cuando nosotros clamamos, estamos en el clamor de Dios. Tenemos que venir delante de Dios y totalmente presentarnos delante de Dios y reconocer nuestra maldad, reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y decirle a Dios: Señor, perdóname porque yo soy un pecador. Y aquel que diga que no es pecador, dice la palabra que es un mentiroso, porque el único que no pecó aquí en la tierra fue Jesucristo. Todos seguimos pecando, no voluntariamente, les decía yo el otro día, porque ya no buscamos pecar voluntariamente. A veces nos airamos, a veces decimos cosas que no, a veces pensamos cosas que no, o incluso esta semana que vamos a leerlo en el libro de Santiago, no hacemos lo que sabemos que debemos de hacer, y dice la palabra, lo vamos a leer en Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado como pecado. Entonces, el clamor nos lleva a buscar más fuerte a Dios, con mayor fervor, con mayor dedicación, pero también nos tiene que llevar a un arrepentimiento genuino
de nuestra maldad. A que Dios transforme nuestros corazones para que ahí nosotros podamos salir más pareciéndonos a Cristo y menos a nosotros. Les decía yo que este viernes yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar escuchando muchas cosas, palabra, testimonios. Y entre uno de los testimonios había la de un hombre que precisamente se mueve en milagros y decía que Dios lo llevó a un tiempo en el cual su oración o su deseo o su clamor era: Señor, quita más de mí, dame más de ti. Quita más de mí, dame más de ti. Porque nosotros a veces le decimos al Señor: Dios, dame, cámbiame. Pero si no damos espacio o no abrimos espacio para que Dios ponga algo, ¿dónde Dios lo va a colocar? Nosotros tenemos que soltar, permitirle a Dios que quite de nuestras vidas todo lo que no sirve. ¿A fin de qué? De que Él pueda llenarlo con algo que sí sirve. Pero primero tiene que vaciar para después llenar. Dios no puede poner algo en un depósito que está lleno. Él primero necesita vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarnos de Él. Por eso decía Pablo, es que yo ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, su naturaleza humana pecaminosa sí, ahí estaba, pero su corazón ya no era conforme a este mundo, su corazón ya no era conforme a lo que le gobernaban sus miembros. Su corazón ya era conforme a la voluntad de Dios. Su corazón y su mente ya estaban alineados a lo que Dios decía que tenía que hacer. Y es por eso entonces que nosotros necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Y esta oración me impactó en el hecho de que sí es cierto. Nosotros primero tenemos que decir a Dios: quita más de mí y dame más de ti. Pero primero quita lo mío, para que haya espacio, para que haya cabida para lo tuyo. Porque si no, definitivamente Dios no va a encontrar lugar. Si seguimos siendo nosotros mismos, si no renunciamos a nosotros mismos, no vamos a poder permitirle a Dios que haga su voluntad en nosotros. Vamos a continuar entonces. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que les temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La palabra gustar viene del probar. Nosotros degustamos una comida y la probamos. Ayer decía yo allá en el mirador, si usted quiere saber si la sopa está salada, ¿qué hace? Agarra una cuchara y la prueba. Y entonces confirma si está o no está salada. ¿Tú quieres saber si Dios es bueno? Prueba a Dios. Prueba a Dios y verás que Dios es bueno. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Bueno, desde el 1. 1 de Pedro 2, 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nos vuelve a decir lo mismo.
Quita de mí, dame más de ti. ¿Qué es lo que hay en el hombre? Lo que está en el versículo 1. Malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. No sé, hay otra versión que me diga algo, una palabra diferente para detracciones. Chismes. Okay. Celos, aquí agregó. Maldad. Eso es lo que hay en nuestros corazones, en el corazón del hombre. Pero Dios nos dice, desechemos eso, o sea, saquémoslo de nosotros, ¿para qué? Para que entonces haya cabida, dice, para que como recién nacidos, deseemos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Es decir, tenemos que desechar todo eso, sacar todo eso de nuestros corazones, a fin de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y dice esto, si es que han gustado la benignidad del Señor. ¿Hay alguien aquí que me pueda decir, no, yo no he probado que Dios es bueno? Creo que todos hemos probado de la bondad de Dios. Todos y cada uno hemos probado de la bondad de Dios. Y es por eso que entonces aquí nos dice la palabra. Hay que desechar todo lo humano y llenarnos de lo que es del Espíritu. Llenarnos de lo que es de Dios. Vamos a regresar a Salmo 34. Dice el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En otra versión dice, venid niños. Nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad de educar a nuestros hijos en el camino del Señor. Aquí dice el Salmo, venid hijos, oídme y el temor de Jehová os enseñaré. ¿De quién es la tarea entonces? De los padres. Pero entonces nosotros tenemos que educar a nuestros hijos desde pequeños y enseñarles acerca del camino de Dios. Dice, te enseñaré el temor de Jehová. Ahora, no es el temor de miedo, recordemos. Es el temor reverente. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar y respetar a Dios, a su casa y todo lo que eso conlleva. Continuamos con el versículo 12. ¿Por qué nosotros tenemos que educar así a nuestros hijos? Dice, ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? ¿Usted desea que su hijo viva muchos años? Y que esos años que él viva sean años de bendición, años de paz, años de felicidad. ¿Verdad que sí? Pues aquí está el secreto en la palabra. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero para aquellos que no hacen esto, dice la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Tú quieres largura de días y de vida para tu hijo? Enséñale a temer a Dios en un temor reverente, en amor, respeto hacia Él. Y hay que guardarnos de estas cosas. Ya mismo lo leímos allí en 1 de Pedro. Guardémonos de la lengua del mal, los labios de hablar engaños, de decir de mentira, de hacer cosas malas y haz el bien. Busca la paz y sigue. Entonces, es una gran responsabilidad la que tenemos como padres acerca de nuestros hijos. Pero no estamos solos. Recordemos que siempre Dios estará con nosotros. Hay una promesa. Jesús está con nosotros. Y cuando nosotros tengamos dudas o cuando nosotros tengamos dificultades en cuanto a educar a nuestros hijos,
al primero que tenemos que correr es a Dios y pedirle ayuda y pedirle dirección para enseñarles las cosas. Dice el versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritus. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y ya para el malo dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ahí que está todo dicho. Clama al Señor el justo y él oye. Atento está. Cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones que nosotros vamos a tener, pero de todas ellas el Señor nos librará. No estamos solos. Tenemos la gran promesa de Jesús que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cercano está Dios a todos los que lo buscan. Cercano está. Cercano está a nosotros. Hablábamos les decía yo hace ratito, de fe, de fidelidad. Ya hablamos un poco de fe. Creer en Dios, en sus promesas, en su palabra. Pero ¿qué hay acerca de la fidelidad? El tener fe no significa ser fiel. El tener fe significa creer en Dios, creer en sus promesas, creer en su palabra. Dice el Hebreos: por la fe nosotros creemos que Dios creó todas las cosas de lo que no era. Eso es fe. Pero fidelidad, ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios es que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación, tú te mantienes firme. Porque sabes quién es el que te constituyó. Lo leímos esta semana en Hebreos 3. Y nos pone dos ejemplos bien claros. Cuando yo estuve meditando acerca de esto, Dios me mostró que tanto Moisés como Jesús sufrieron muchas cosas y pudieron, hablando en lo natural, en lo humano, pudieron haber tirado la toalla, como se dice. Pero dice aquí la Escritura que ellos se mantuvieron fieles. Capítulo 3, versículo 1. Porque, por tanto, dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y yo estaba meditando acerca de esto y vi que Dios ha respaldado a hombres fieles, que sin importar lo que esté, Él los ha respaldado. Jesús fue traicionado, fue calumniado, fue golpeado, crucificado, abandonado, pero Él dice se mantuvo fiel. Moisés, sus propios hermanos dudaron de él. ¿Sí? Decían: ¿qué acaso solo habló por ti Dios? ¿No acaso también habló sobre nosotros? Y dice la palabra que lepra les cayó. Hubo quienes quisieron, los hijos de Aarón,
que quisieron ministrar en el templo y dijeron, no, no solo a través de Moisés habla. Y ahí dice la palabra que fuego cayó y los consumió. Pero después, meditando en esto, me di cuenta que a lo largo de la Biblia podemos encontrar ejemplos de estos hombres. Un Samuel, que dice la palabra que el pueblo de Israel pidió rey. Y dice ahí la escritura que Samuel dice, no le pareció buena idea. Vamos a ir a la primera de Samuel. Capítulo 8, versículo 6, y dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, dice. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Pero después encontramos a Samuel diciendo, líbreme el Señor de que yo deje de rogar por ustedes. Eso es fidelidad. Porque a pesar de haber sido, ¿verdad?, desechado Samuel, Dios le dice, no te dejaron a ti, me dejaron a mí. Pero a pesar de eso, dice, líbreme el Señor de que yo haga tal maldad, de dejar de interceder o de pedir a Dios por ustedes. Eso es fidelidad. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de la traición más grande que se haya podido recibir, tú te mantienes en lo que Dios te ha llamado. Eso es fidelidad. La fe te sirve para recibir de Dios todas sus promesas, pero la fidelidad es tuya. La fidelidad es tu ofrenda a Dios. Porque aunque tengas la fe, si no eres fiel a Dios, no dice la palabra que Él sí se mantiene fiel, pero si no eres fiel a Dios, no podrás cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿se puede tener fe y no ser fiel? Sí se puede tener fe y no ser fiel. Pero lo que busca Dios de nosotros es tener fe y ser fieles. Tener fe para recibir todas y cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero ser fieles para cumplir con el propósito para el cual Dios nos llamó. Y les digo que hay varios. Podemos hablar de Eliseo, que se encontró solo contra los profetas de Baal. Y no le importó. Él dijo, pueblo de Israel, véase hoy quién es Dios sobre Israel, si Baal o Jehová. Él se mantuvo fiel. Y él cuando salió huyendo, después dijo, solo he quedado yo, le lloró a Dios. Pero él le dijo, no, yo me he reservado, ¿verdad?, una porción que no ha doblado sus rodillas. Entonces, ahí hablamos de fidelidad. De un Daniel, nos hablaba el pastor el miércoles, que a pesar del edicto del rey, de no pedir a nadie más que no fuera él se mantuvo fiel en lo que era su vocación, buscar a Dios todos los días, 3 veces como le era por costumbre, sin importar lo que pasara. Dios lo libró, sí, Dios lo libró. Entonces, Dios busca hombres fieles y con fe. Necesitamos las dos cosas para agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, seamos fieles y tengamos fe en Él. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es nuestra primera necesidad, tener fe. Pero después mantenernos firmes, fieles
a Dios. No menguar. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, sin importar lo que venga. Entonces, hermanos, esta es la palabra que hoy Dios nos habla, porque nos habla a todos. Créanme que cuando Dios habla, al primero que le habla es a mí. ¿Sí? Al primero que ministra es a mí y después, pues eso me permite también ministrar a sus vidas. Pero es necesario, dice la palabra, que seamos hallados fieles. Habla el Apocalipsis de aquellos que limpiaron sus vestiduras. ¿Quiénes son estos? Los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Se mantuvieron fieles, firmes. Entonces, es necesario que nosotros seamos hallados fieles. Fieles. Y que no falte la fe en cada uno de nosotros para recibir todas y cada una de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde que nos has permitido estar aquí reunidos en tu casa. Gracias Dios por tu palabra, gracias Señor por tu bondad Dios. Señor, podemos tomar Señor esto como disciplina en nuestras vidas, Rey. Hoy, en esta semana, nos enseñaste a través de la carta de los Hebreos, Dios, que ciertamente al instante la disciplina, Señor, no es de nuestro agrado, no es de nuestro gusto, Señor, pero que dice que posteriormente producirá un fruto agradable, Señor. Si sabemos someternos a disciplina, si sabemos someternos a tu voluntad, a tu palabra, Señor, sabemos que tú nos perfeccionas, que tú, Señor, nos lavas y nos limpias de toda nuestra maldad y, Señor, nos llevas a un mejor estado, Señor, en nuestras vidas. Dios, te pedimos que seamos hallados fieles, Señor, y que siempre, Señor, haya fe en nuestras vidas, que nuestra fe no falte, que nuestra fe, Señor, no mengüe, sino que al contrario, Señor, crezca, Dios, día a día, creyendo que tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Podemos estar completamente seguros de eso, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú nunca cambias, tú eres el mismo ayer, ahora y siempre, Señor. Y en esa verdad nosotros podamos confiar, Señor, que todas tus promesas, todas tus palabras son verdad y que tú las cumplirás, Dios. Más, dice tu palabra, que engañoso es el corazón del hombre, Señor. Es por eso que nosotros necesitamos que tú seas, Señor, ayudándonos para mantenernos fieles a ti, Señor. No queremos, Dios, desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino queremos permanecer, Señor, en ti, Dios, buscando siempre, Señor, la perfección, Señor, tuya en nosotros, Dios. Padre, que tú seas obrando, Señor. Como oímos y leímos esta semana en este momento, Dios, debemos de desechar toda inmundicia, Señor, de nuestras vidas. Toda maldad, todo envidia, Señor, todo engaño, todo chisme, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Y, Señor, tú seas llenando, Dios. Debemos anhelar, dice tu palabra, como la leche espiritual, Señor. Ese sustento, ese alimento, Señor. Como recién nacido, Señor. Necesitamos ser sustentados por ti, Señor. Quita más de nosotros y danos más de ti, Señor. Día a día, Señor. Porque siempre hay algo, un área diferente en la cual nosotros necesitamos ser transformados y cambiados. Rey, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, gracias Dios por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Porque ha sido gracias a esa misericordia, Señor, que hasta hoy estamos aquí, Señor. Nuevas son cada mañana, Rey. Mas, Señor, queremos, Dios, caminar rectamente delante de ti, Señor, y que no hayes nada en nosotros de lo cual, Señor, podamos avergonzarnos, sino que sean halladas nuestras vestiduras blancas, limpias, sin manchas, sin arrugas, Señor. Sean, Dios, hallados, Señor, nuestros pensamientos conforme a tu voluntad. Que haya la mente de Cristo en cada uno de nosotros, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.